El 9 de mayo de 1950, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Robert Schuman, hizo un discurso que se considera la piedra fundamental de la Comunidad Europea. En ese famoso discurso, el 9 de mayo, Schuman crea, junto con otras autoridades europeas, la CECA, que significa Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Es tan importante este hecho que se festeja ese día, el Día de Europa. Después esta pequeña iniciativa se va a ampliar a otros países, a otras actividades, hasta llegar a lo que hoy es la Comunidad Europea, Europa. Schuman fue un hombre que vivió las dos grandes guerras mundiales. Él nació en 1886, de modo que y siempre participó en política. Era un hombre bilingüe, tanto hablaba perfectamente y sentía perfectamente el alemán y el francés. Y vive la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde es hecho prisionero, se escapa de los alemanes, siempre participando y reflexionando acerca de la política. Y en este discurso memorable, él habla de las causas o de la causa de la Segunda Guerra Mundial. Él dice así: Europa no se construyó y hubo la guerra. De modo que para él la guerra es producto no de algo que hayan hecho mal los europeos, no que hayan cometido crímenes o delitos o hayan establecido leyes injustas u órdenes civiles o jurídicos injustos, sino que es algo que no hicieron. Los europeos no hicieron su deber, diríamos aquí en la Argentina. Europa no se construyó y hubo la guerra. De modo que la guerra vino a ocupar el lugar vacío que dejó la no construcción de Europa. Así como en la ciudad hay terrenos baldíos donde deberían haber edificios o casas, no hay nada, rápidamente ese terreno se convierte en un basurero. No sabemos por qué, pero esa es la condición humana. Si no se construye, se destruye. Hay algunas realidades que no toleran la neutralidad. La paz es una de ellas. Otras sí, quizá la toleren, pero tanto en la vida política como en la vida personal, como en la vida familiar, hay cosas que si no se construyen, relaciones o cosas, se destruyen. De modo que la paz no es una consecuencia natural, sino que es algo que se construye, se hace. En la tradición nuestra católica hay una oración, ¿no?, donde nosotros pedimos perdón y decimos: he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. O sea, no solamente pedimos perdón ante Dios por aquellas cosas malas que hicimos, sino por aquellas cosas buenas que tendríamos que haber hecho y no hicimos. No solamente el mal cometido, sino el bien omitido. Europa no se construyó porque después de la Primera Guerra Mundial, esto es un tema histórico, no voy a abundar, las potencias se cerraron sobre sí mismas y los vencidos tuvieron que pagar costes enormes de una guerra que, en fin, que había sido tremenda también para ellos. Me refiero fundamentalmente a Alemania. De modo que surge un sentimiento de resentimiento de parte de los alemanes, la militarización
creciente, etc. Bueno, todas estas cosas los estudia la historia, ¿no? Pero, a decir verdad, y en definitiva, lo que sucedió es que no se construyó Europa en el periodo de entreguerras, por las razones que sean, no importa. Lo importante es entender que, como dice el dicho que se aplica en filosofía, también en la física, que la naturaleza odia el vacío, horror vacui, se dice en latín, el vacío. Entonces la no construcción de Europa formó como un espacio que fue después ocupado por la violencia. Podemos preguntarnos entonces si esta situación de la preguerra, de la Segunda Guerra Mundial, no es una lección no aprendida hoy, cuando el mundo está a punto de iniciar una tercera guerra mundial. Me refiero a la invasión de Putin a Ucrania. Yo viví en Rusia muchos años, los años 90, recuerdo que en el ambiente se sentía, entre tantas corrientes que había de pensamiento, ideológicas, después de la perestroika, una de esas corrientes era la gran Europa, una Europa que se extendiera desde el Atlántico hasta el Japón, una Europa que incluyera todas las riquezas naturales de Rusia y todos los avances tecnológicos de Europa occidental, que incluyera los derechos humanos, el progresismo, la ilustración y la tradición cristiana. Una Europa formada por francos, por italianos, por alemanes, por nórdicos, pero también por eslavos. Los eslavos son el 40% de Europa. Una Europa que sea occidental, central y oriental. Y recuerdo que se hablaba de esto, se sentía esto en Rusia, hacia Europa, ¿no? Como lo había ya deseado hace 300 años el emperador Pedro el Grande, que él tuvo esa idea de que Rusia era y debía ser europea. Y a pesar de todos los defectos de Europa, porque tiene sus más y sus menos, que el destino de Rusia era Europa, porque hablaban un idioma europeo, porque eran cristianos, porque hace mucho tiempo que se nutrían de la filosofía, del arte, de la música, de la ciencia europeas. Pero ese sueño de la gran Europa fracasó. Podemos intuir por qué, pero lo importante es señalar el hecho que no se construyó la gran Europa. Schuman dice este discurso en 1950, apenas 5 años después de la victoria. Alemania era un país maldito. Churchill llamó a los alemanes la raza maldita, una nación que había realizado genocidio nunca visto en la historia de la humanidad, nunca visto. Tremendo. La destrucción sistemática de un pueblo, del pueblo judío y de otros pueblos, y la intención de destruir sistemáticamente a los eslavos. ¿Quién podía imaginarse en el año 1950, quién podía sentir afinidad con Alemania? Nadie. Por eso muchos, recuerdo, decían, y hoy más que nunca dicen, que Rusia no es Europa. Bueno, Alemania tampoco era Europa, porque no se había dirigido hacia los valores europeos, ¿no? De la Ilustración y del cristianismo defundamentalmente, era una forma de paganismo, ¿no? Y sin embargo, hoy Alemania es Europa, porque en definitiva la historia no es algo que llueve del cielo, sino algo que los hombres hacemos. En ese momento los alemanes decidieron ser Europa, junto con los franceses, con los belgas, con los holandeses, y después al principio eran apenas 6 países, ¿no? Por eso, si Rusia no entró en Europa,
no es porque haya una imposibilidad física o metafísica o histórica, todo eso no existe. Es porque los hombres no quisieron. Porque Europa es una nación de naciones. No se trata de un imperio o de una internacional o una multinacional. Es una nación donde cada ciudadano tiene dos identidades, la identidad propia y la identidad comunitaria europea. Y Rusia tranquilamente podría haber sido parte de esta gran Europa. Pero bueno, quizá intereses mezquinos, no importa. Lo importante es entender que la paz no es neutral, sino que se construye. Y si no se construye, en ese lugar vacío donde tendría que haberse construido la paz, ese lugar lo ocupa la guerra. Que tengan un muy buen día.